¡Qué show, qué show! ¿Cómo están, banda? Espero estén muy, pero muy bien. Hoy, en Grupo Inframundo, en los artistas del inframundo, traemos un invitado muy especial, joyísima, que hace una chingonería de figuras, de bootleg, de art toy, que cuando lo vean, banda, se van a cagar. Así es, hoy traemos a nada más y nada menos que el Epoxy Crusader. ¡Oh, yeah! ¡Qué show, hermano! ¿Cómo estás? Tal, ¿qué tal? Saludos, saludos a toda la banda de Grupo Inframundo. Qué gusto. Gracias que me tienen por acá. Buenísimo. Excelente. Y bueno, antes que nada, yo quiero preguntarte, en toda esta travesía, la realidad es que tu arte, todo lo que vas realizando, tus juguetes, todo, están sensacionales y todos tienen un sello característico de ti. Pero antes que nada, antes de irnos a esa parte, ¿cómo inicia todo esto? O sea, ¿naciste? ¿Y cómo fue que llegaste a todo este proceso de hacer estos diseños tan increíbles? ¿Cómo se hizo este sueño realidad? Y digo sueño porque las creaciones que haces de verdad, yo creo que muchos darían lo que fuera porque les quedaban así de perguísimas. Entonces creo que estaría increíble que nos platicaras un poco este desarrollo de artista, cómo fue, de cómo fuiste haciendo la evolución de tus productos, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. La verdad es que no creo que estén tan chidas, pero Ah, he tenido buena recepción con esas. O sea, me gusta un poco lo que hago. Yo lo que soy es que soy un neurótico, ok, entonces tengo que tener muchas terapias ocupacionales desde muy niño. Soy así. Este, He pasado por la música, toco varios instrumentos, estudié cine, estudié arte. Durante un buen tiempo estuve figurando como artista visual contemporáneo, ¿no? O sea, en un sentido como más académico, más conceptual. Y poco a poco empecé a desbocar todas estas inquietudes en hacer figuras, todo a raíz de que me gustan mucho los juegos de mesa. Pinto muchas miniaturas también. Y propiamente como que la historia del Epoxy Crusader comienza cuando compro mi primer impresora 3D, la cual compré para ir haciendo más miniaturas para los juegos de mesa y cosas así. Pero ahí no paró la cosa, eso poco a poco me fue obligando a aprender a modelar 3D para hacer también piezas o este, más partes para dioramas que fui haciendo poco a poco. Hasta que en un momento dije, bueno, ¿por qué no hago yo mis propios prototipos o mis propias figuras? Y así comencé a modelar 3D y a imprimir primero en esa primera impresora de plástico que compré. Ya tenía mucho tiempo yo pensando en una figura. Una de las primeras figuras que yo coleccioné eran los juguetes de los Simpson, los de Mattel en específico, allá en 1990, bueno, en los años 90. Y siempre había tenido como que la imagen de hacer una figura que tuviera que ver con eso. No muchos lo saben o pocos ya lo recuerdan. Antes, cuando comprabas las figuras de los Simpson de Mattel, en el cartón venía un cupón que supuestamente si lo recortabas y lo enviabas a una dirección en Estados Unidos, te llegaba por correo una figura de Bart Simpson que tiene una playera que dice Salven a Blinky. Es una playera blanca que dice Salven a Blinky. Ese juguete se ha vuelto muy popular, es lo que llaman un santo grial porque hay muy pocos. Definitivamente aquí en México era impensable que un niño recortara eso y lo enviara por correo a Estados Unidos, ¿no? Pero entonces yo durante muchos años, a partir tal vez de esa época, estuve pensando en qué tal si hubiera una antifigura de eso, este, pero ¿cómo sería, no? Y entonces, pues entre la impresión 3D y que aprendí a hacer moldes con silicón, llegué a la solución e hice primero esta figura, que es el Matenabart, que es esta especie como de antifigura de culto de ese primer Salven a Blinky, y así comencé. Originalmente mi marca iba a ser otra, me iba a llamar Resident Evil, pero el día que decidí dar de alta el Instagram había como 20,000 Resident Evils. Y como también soy fan de los Toxic Avengers, pues pensando como en ideas al respecto de cómo cambiarle el nombre, entré al área en la que tengo mi colección de juguetes y pisé una caja de los Toxic Crusaders precisamente. Y ahí fue donde pues, me llegó el chispazo y dije, ok,
resina, crucers, epoxy crusaders, ¿no? Porque lo que más uso o lo que principalmente uso es resina epóxica. Y pues todo comenzó ahí, haciendo primero versiones de figuras que me hubiera gustado tener de niño, copiando otras figuras, modelando 3D y haciendo mixes de figuras, lo que llaman en inglés kit bashing. Y ya casi, bueno, como dicen los demás, fue historia. Por ahí alguien me contactó que estaba interesado en mis figuras, eso echó a andar el Instagram y ya de ahí comencé a hacer pues cada vez más figuras hasta el día de hoy. Oye, está increíble todo ese proceso. Sí, digo, obviamente, luego pensé en toda la parte de los Toxic Avengers con el nombre que te pusiste, ¿no? Y todo el estilo del isotipo y todo está padrísimo. Y creo que curiosamente va totalmente también con el estilo que has estado marcando en todas las figuras que has realizado. Estoy entendiendo que entonces digamos, cumpliste cuando empezaste a hacer estas figuras y todo, justo con esta versión de Los Simpson, empezaste a realizar todas esas figuras que hubieras querido de niño y después de eso empezaste, supongo, ya, empezaste a como diseñar diferentes cosas, ¿no? Como igual, sigue siendo algo que tú, estoy seguro que todas las figuras que haces son cosas que de alguna forma te gustan, te apasionan o te hubiera gustado que hubieran existido, ¿no? Pero, ¿cómo fuiste creando este sello característico? Porque, digo, ahorita seguramente lo están viendo en imágenes, pero, este Epoxy Crusader, muchas de las figuras que tiene, por ejemplo, está un Mickey Mouse como con calavera, que es el Evil Plus. También está, miren, ahí lo tiene esa chulada, ¿no? Y tiene otras calaveritas, como con otros tipos de trajes, tiene también los estos de McDonald's, pero todos tienen como una forma, ¿cómo decirlo? Bizarra, por así decirlo, ¿no? Una forma bizarra y que de hecho se sitúa mucho al estilo de los noventas. Que el estilo de los noventas, si nos vamos, es toda esta parte como bizarro, desagradable y que trata como de atreverse, ¿no? Que siento que eso también en la animación llega a afectar, ya ahorita en 2020, por así decirlo, 2010, que luego no hay tanto atrevimiento a llegar a esta parte como eran los noventas, que de hecho hasta en la juguetería se puede ver con los Street Sharks, los Garbage, todos estos juguetes, los Boglins, los My Little, el horrible monstruo este que es el Pet Monster American Monster. y los Furbies, o sea, es algo interesante. Entonces digo, creo que me gustaría saber cómo creaste este sello característico tuyo. Pues es un poco tal vez accidental. Eh, todo empezó siguiendo con el Instagram conforme fui haciendo posts de las cosas que hacía. Este, por ahí llegué a los 500 followers, 600 followers, una cosa así. Y es característico en Instagram que cuando llegas a ciertos seguidores hay como un mensaje de agradecimiento, ¿no? Y no me quería yo quedar atrás también de eso, pero no tenía realmente nada pues, que mostrar, o sea, no tenía más que mis figuras. Y entonces ahí lo primero que se me ocurrió fue crear una mascota, eh, transformar el nombre de Epoxy Crusader realmente en un personaje que fuera la mascota. Y entonces el Epoxy Crusader pues es igual, este mix de un montón de personajes, la cara está inspirada en Skeletor, nada más que le agregué los filtros de un respirador por los respiradores que usamos cuando hacemos cosas con químicos, en especial la resina. El cuerpo está totalmente inspirado en Toxi de los Toxic Crusaders. Y va teniendo ahí algunos guiños como las cadenas, por ejemplo, aparte de que yo uso cartera con cadena como se hacía en los 90, no he dejado de hacerlo desde 1994. También ese es un guiño a Spawn, porque Spawn es un personaje que me gusta muchísimo. El cinturón está inspirado en las tortugas ninja porque soy exageradamente fan de las tortugas ninja también. Entonces poco a poco va teniendo como estos guiños a la cultura pop de los años 90, que es la era en la que yo crecí. De ahí que eso ha influenciado precisamente que mis figuras tengan este toque como de nostalgia y mucha cultura pop.
También otra cosa que apoyó mucho esto fue que eventualmente hice una figura de un personaje que llamé Magdalorian. La idea no es mía totalmente, yo vi a un tipo en Twitter que estaba vestido como Boba Fett, pero pintado con los logos de McDonald's, bueno, con los colores de McDonald's, el amarillo y el rojo característico, y entonces yo decidí hacer una versión de esa figura. Cuando lancé esa figura, me contactan desde Los Ángeles, Dove Kellemer Enterprises, y me pide unas. Y entonces en ese momento él me dice que si estoy dispuesto a colaborar con ellos, haciendo más figuras para convenciones de cómics. Las convenciones en las que ellos participan son la San Diego Comic Con, la New York Comic Con y a finales del año la Designer Con. Y entonces yo dije, pues, claro, sí, ¿por qué no? O sea, para mí no solo fue muy efectivo eso, sino que para el momento en el que estaba levantando la página, pues eso fue muy rápido, o sea, tendría yo eso, 500, 600 followers y de repente un distribuidor mayor de juguetes bootleg me contacta, entonces pues, era la panacea. Y eso ha sido lo que ha empujado que se mantenga en ese toque como de hibridación de la cultura pop de los 90 norteamericana. Insisto, bueno, yo estudié cine, entonces también soy afecto a miles de películas, adoro los videojuegos, soy adicto a casi todas las cosas de la cultura pop, las consumo y las colecciono. Y eso ha mantenido como el estilo. Desde que soy niño, o desde que era yo niño, siempre me han gustado las líneas de juguetes de los 90 porque, como dices, eran más atrevidas. No sé realmente si los niños hoy en día juegan con juguetes, pero definitivamente los juguetes han perdido como esa característica, como dices, bizarra o repugnante que solían tener en los 90. O sea, en los 90 todo eran mutantes, slime, ¿no? O sea, cosas como más interactivas, monstruos. Poco a poco como que eso se fue perdiendo y entonces pues he decidido irlo manteniendo en todas mis figuras. Claro, totalmente. Y creo que eso es algo muy interesante porque curiosamente actualmente el mercado de juguetería, ya la tendencia más grande es que tanto Hasbro como Mattel, su target como tal, ya es más la parte ya quieren pasarse más a la parte del coleccionismo y más a la nostalgia, por lo mismo de que muchos de los niños actualmente tristemente, por así decirlo, y digo, y podríamos hablar un tema larguísimo respecto a esta evolución tanto en figuras y videojuegos. Los niños han cambiado mucho su perspectiva y ya va cambiando esta parte de la creatividad. Y lo que dicen las empresas de jugueterías es, vamos a darle lo que quieren mejor a los de la nostalgia, a los coleccionistas, toda esta cuestión, ¿no? Por eso hay un brinco tan grande que ha tenido ahorita Mattel con He-Man. Entre muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo vamos viendo cómo va decayendo y de hecho en los 2000 todavía se llegaba a ver esos atrevimientos, pero por alguna razón va esta decadencia. Puede ser que la digitalización llega de forma tan cabrona que los niños empiezan a perder interés o ya nada los sorprende y puede que una generación anterior, las generaciones conforme van pasando, tal vez se va quitando esta creatividad. Eh, es algo interesante y sobre todo te quería preguntar, aprovechando que tú estudiaste cinematografía, cuando desarrollas un personaje, ya que estamos hablando de la creatividad de los niños y ahorita vamos a la creatividad de nosotros, eh, cuando tú estás desarrollando un personaje, siendo que tú tienes este factor de cineasta y también como muchos, incluyéndome, estás rodeado de todo, alimentado de la cultura pop, tanto de los noventas y de entretenimiento en general, ¿tú les desarrollas un background como tal a veces? O sea, ¿has llegado a desarrollar personajes que se te ocurren historias en la cabeza o ha sido más de que lo visualizas, te gusta y lo haces? ¿O ha sido un poco de las dos? No sé, estaría interesante saber esta parte del desarrollo de personajes. Es un poco de, diría yo, tres momentos. Ok. Uno, la influencia de la cultura pop. Dos, un poco sí eh, como el trasfondo del personaje, cómo puede este personaje funcionar, eh, no precisamente en una película, sino en una narrativa que pudiera dar por resultado una serie de figuras, ¿no? Recordemos que los juguetes
pues si bien van apoyando eso a las caricaturas, a las películas, entonces todos son una unidad que tiene que ver con una narrativa global, que es más grande que ellos. Y la otra, un poco, esta idea como, voy a decir un poco académica del arte, en la que como tal el objeto debe decir algo y contar una cosa, ¿no? O sea, él solo tiene una narrativa propia. Este, para mí, el art toy o los bootleg toys lo que tienen es esta capacidad de dar mensajes completos porque es una unidad un poco entre la figura y el cartón. Entonces también siempre trato de que el cartón cuente o apoye este, a la figura narrativamente o visualmente. Eso es un poco lo que voy haciendo yo con mis figuras. En el caso de esta, por ejemplo, este, este es el prototipo de una figura que saqué después. Esta la hice para una exhibición online que se llamó Scraps. Quería yo un poco como plasmar también esta idea del imperio maldito que es Disney, ¿no? La idea me viene desde la película de Los Simpson también. Hay por ahí una escena en la que Bart Simpson se pone un brasier en la cabeza y dice, mírenme, soy la mascota de una corporación malvada, ¿no? Entonces es una cosa que bueno, que estuvo rondando en mi cabeza mucho tiempo hasta que salió esta figura. Y una vez que la hice, pues tenía también como que apoyarla de alguna manera con un comentario actual, que en este caso pues es la profusión de las plataformas digitales, o sea, cada canal, cada compañía, cada marca quiere tener su plataforma y Disney no está alejado de eso, ¿no? Entonces, pues pensé que ese era un buen comentario, se venían, o bueno, fueron los 100 años de el centésimo aniversario de Disney, se venía también toda esta controversia de lo de la salida de los derechos de Mickey Mouse, ¿no? Lo de las plataformas digitales, entonces todo esto pues me llevó a crear esa figura y el cartón específico que lo acompaña. Un poco ese es el proceso. Sí me ha tocado que a veces las cosas en las que me influencio son demasiado específicas, o sea, son escenas muy particulares de algunas películas o piezas de arte muy particulares, lo cual a veces sale mal, porque si el comentario es eh, demasiado especializado, por decirlo de alguna manera, pues ya no es entendible para todas las gentes, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea yo muy inteligente, sino tan simple como si hago una cosa de una película que nadie vio o que pocos vieron, pues es difícil que la gente reaccione o empatice con esa figura. Ese es también uno de los problemas de hacer juguetes bootleg o art toys, ¿no? O sea, que la forma, el color, la figura, la intención y la inspiración, pues tiene también que ser eh, que ser muy entendible por las personas que lo ven. Por ejemplo, suelo hacer también muchas de estas que son tarjetas de los Resin Pale Kits con mi personaje, pero esto obviamente apunta a un sector de la sociedad que haya vivido con estas tarjetas, ¿no? O sea, no, los más jóvenes ya no entienden el significado de esto ni la carga cultural que tienen, y eso pues por momentos es difícil. Eh, Como bien dices de lo de las jugueteras y las compañías, justo tengo aquí una toy review del año 2000 que tiene aquí reviews de los juguetes que se lanzaron en la convención de Nueva York. Y siempre me gusta regresar a verla porque en ese año regalaban juguetes de Master of the Universe. Y entonces, ¿quién iba a decir que 20 años después nos iban a seguir vendiendo los mismos juguetes en los mismos empaques para para los coleccionistas o los afectos, ¿no? Más bien creo que tiene que ver también con que antes los juguetes y el coleccionismo era una cosa que se pensaba que era solo para los niños y que conforme esos niños fuimos creciendo y teniendo poder adquisitivo, pues empezamos
a revalorar o a querer recuperar todas esas cosas que antes no teníamos, lo que dio pues la industria moderna, que pues se sigue aferrando a tener pues producción de juguetes o producción de figuras de plástico que pues yo creo que como bien dices ya nada más consumimos los contemporáneos, ¿no? Los adultos. Totalmente, totalmente. Es triste, pero totalmente, ¿no? O sea, un ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Yo me voy a cazar esqueletos porque colecciono esqueletos y Ujú. orcos, pero no hay casi orcos, tristemente. Pero la cosa es que voy en busca de esqueletos, luego a Juguete Bici o Juguetrón. Y usualmente siempre que voy a cazar esqueletos, siempre me encuentro una persona. No me encuentro niños, me encuentro mayores ahí también buscando esqueletos, que es a ver quién se lo agarra primero, ¿no? Ya me ha tocado ahí entre jaloneos, ¿no? Así como el Elmo Cosquillas de los noventas, ¿no? Que se aplastaban la cabeza y se destrozaban el cabello y todo, ¿no? No, necesito termino haciendo amigos, ¿no? Ahí con los He-Man es una experiencia padrísima, me encanta. Pero es algo interesante, ¿no? Ya no es esta parte de los, no sé, como era con Barney o Elmo, digo, me voy a estos ejemplos que son exageradísimos, ¿no? Con Barney y Elmo, que a finales de los noventas o mediados, salen estas figuras, sale el peluche de Barney, sale el peluche de Elmo, cosquillas, toda la onda, y la gente corre, o sea, va corriendo por estas cosas, pero porque los niños lo quieren, ¿no? Porque los niños son los que quieren esto que llegue en su árbol de Navidad o porque quieren que sus papás se los compren de cumpleaños. Y actualmente ya no pasa eso. Actualmente es algo más de que nosotros somos los que vamos corriendo y nos lo acabamos o de repente ya no lo encontramos, estamos buscando y terminamos en eBay, cosas por el estilo. Es muy interesante esta parte, ¿no? Eh, Totalmente. Y creo que mucho de lo que mencionas, digo, me voy a He-Man un poco. Antes digo, y es padrísimo lo que mencionas de toda la parte de la crítica o toda la parte de esta escena que te imaginas o con los Garbage Pail Kids de la parte del significado. Porque tenemos figuras como Masters of the Universe que antes de que saliera la caricatura era para que vendieran los juguetes, ¿no? O sea, pero la creatividad estaba desde antes, o sea, podríamos compararlo un poco con los bootlegs y los art toys en sentido de que se crean las figuras y de ahí sale la caricatura para que estos vendan, ¿no? Entonces es algo increíble, se me hace interesante y se me hace muy padre. Quiero ver tu punto de vista de que creamos estos personajes y ahora, a ver, hazles una historia, ¿no? Y así funcionaba el mercado de los noventas, a veces para bien y a veces para mal, pero creábamos estos personajes y el hecho era sacar la serie de televisión, no porque no, y te inventas una historia y ves cómo le haces, y a veces funcionaba súper bien, ¿no? Tenemos casos como los Street Sharks, tenemos casos como los de las ratas, estas de las motocicletas, Ah, ah, de las motos. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Luego tenemos estos casos rarísimos como los Toxic Crusaders o Robocop, que son películas para adultos, pero que las pasan a animación. Y también se venden figuras, ¿no? O sea, juguetes. Pero es interesante, ¿no? Porque a partir de un juguete logran sacar una historia. A partir de un personaje logran sacar una historia. Creo que actualmente eso ya no está pasando. Creo que para una empresa de juguetes es más fácil actualmente ir a lo que ya saben va a funcionar, a la mecánica, ya sean superhéroes, ya sean princesas, ya sea lo que sea y sin atreverse a como lo hacían un poquito ochentas, yo siento que más noventas, respecto a atreverse a crear nuevos personajes, a crear nuevas IPs. Pero esto es parte de que la creatividad ya no explota como antes y el consumidor ya no está, probablemente no sé si está interesado, pero es que es algo que tampoco se puede explorar tanto porque siento que se han limitado las jugueterías, a diferencia de muchas personas como tú que siguen experimentando y aunque sean personajes que tenemos en el corazón o en los recuerdos de la nostalgia, siguen atreviéndose más que las jugueterías, ¿no? No sé qué opinas de toda esta parte. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? sí, bueno, el caso de Master of the Universe es uno que me gusta mucho precisamente por cómo esta idea de querer vender juguetes dio por resultado la historia. También hay que recordar ahí que la historia original pues era bastante más oscura. Las personas que hicieron los primeros bocetos y que hicieron estos como primeros
guiones y plots al respecto, pues estaban más bien pensando en las historias fantásticas a lo Frank Frazetta, ¿no? Como este mundo barbárico más brutal que en algún momento choca con la tecnología, que si vemos el primer cómic de Master of the Universe, pues un poco va por ahí, ¿no? O sea, en realidad los secretos del castillo de Grayskull son secretos de tecnología, de una postguerra que sumió a todos en el barbarismo, ¿no? Pero conforme eso se va haciendo para niños y se va diluyendo la historia, se vuelve más heroica y empieza a tener como una serie de valores que se buscan inculcarle a los espectadores infantiles, a la par de inculcarles también el consumismo, ¿no? Yo creo que esto va pasando, sobre todo en las caricaturas de los años 80 hacia los 90, en donde ya es absoluto consumismo. Ahí el tío Lloyd, Lloyd Kaufman, el creador del Toxic Avenger, pues él recuerda también este momento en el que alguien le dice, oye, necesitamos unos personajes que tengan como que ver con la ecología y que sean medio mutantes y medio no sé qué cosa para una línea de juguetes. Y la gente encargada de vender los juguetes de las tortugas ninja, pues decide tomar sus personajes para hacer una nueva línea de juguetes y una nueva caricatura para tratar de competir con Capitán Planeta, ¿no? Entonces, pues siempre como que va de la mano también esta idea de consumismo. Pienso que en los 90 se atrevían más, precisamente porque pasábamos de una década como de mucho conservadurismo, que fueron los 80, a una década de, pues, de mayor apertura social e ideológica que empezó o que trataron de ser los años 90. Entonces se podían atrever a decir más cosas. Ya era una década de mucha influencia de la televisión, ¿no? Eso, de la cultura popular al tope, la famosa década de la globalización en la que como que muchos contenidos empezaban a ir y venir. Y yo creo que eso le permitía también a los creativos pues atreverse un poquito más o jalar la liga, tensarla un poco más de lo debido. También eso dio por resultado muchísimas más caricaturas y muchísimos más juguetes que se fueron perdiendo en el olvido a lo largo de los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Pero no sé cómo lo experimentan ahora las juventudes. De entrada, los niños parecen ya no jugar con juguetes, ¿no? O ya no querer juguetes, lo que quieren es dispositivos electrónicos. Pero también no sé a qué juegan, ¿no? O sea, yo soy un ávido consumidor de videojuegos, pero también entiendo que para mí una cosa es jugar con videojuegos muy distinta a jugar con juguetes o como jugaba yo con juguetes. Tomando en cuenta que hoy en día considero que el simple hecho de ponerlos en poses para coleccionarlos o crearles dioramas o cosas así, eso ya es un tipo como de juego. Incluso la gente que toma fotografías de juguetes, pues ese es también un tipo de juego que tenemos ahora los adultos, ¿no? Y que antes pues eran considerados actividades no solo menores, sino a lo mejor actividades estúpidas. Es Totalmente. muy curioso. Por ejemplo, esta figura que tengo aquí, esta es una figura que hice de mí mismo Padrísimo. cuando comenzaban apenas las impresiones 3D. Para mí fue una tecnología, no, bueno, es una tecnología totalmente revolucionaria. Pero el despacho al que fui a escanearme para hacer esa figura era un despacho de diseño e ingeniería. Entonces había una larga fila de diseñadores industriales tratando de hacer complejas piezas o de exportar archivos de partes mecánicas para hacer prototipos. Y entonces cuando yo llegué a decirles que me escanearan a mí porque mi intención era hacer una figura, pues les pareció la cosa más estúpida del mundo. Este, Eso fue hace casi 10 años, imagínate. Ah, está cañón. Y se me hace a mí increíble, digo, yo estaría feliz también teniendo mi propia figura, ¿no? Sí, se intentó en una convención de cómics aquí en la Ciudad de México, más o menos por esas fechas, o tal vez 2 o 3 años después de que yo hice la mía, una compañía comenzó con esta idea de que podías ir tú disfrazado de tu personaje favorito y ellos te escaneaban y te hacían como tu propio juguete, ¿no? El Mm, problema de eso es que era exageradamente caro y el tiempo de producción pues era muchísimo. Pasaban casi 3 o 4 meses antes de que tú recibieras aquello por lo que habías pagado. Entonces eso hizo que mucha gente simplemente desechara la idea. Tiempo después, esa misma compañía trató de introducir esta idea como
fotografías 3D, ¿no? Y tratando como de convencerte de que en lugar de tomarte una fotografía, capturaras el momento en una figura tridimensional. Pero era el mismo problema, o sea, era demasiado dinero y tardaba muchísimo para una cosa que era en ese momento considerada bastante absurda, ¿no? La compañía quebró, hoy en día no Sí, puedo no. acceder a eso y tampoco he visto a alguien más que tenga su propia figura o que haya decidido hacer algo al respecto, ¿no? Hay quien de repente lo hace ahora con la tecnología de impresión, pero más que Claro. son. Sí, totalmente. No les resultó rentable, pero es interesante, ¿no? O sea, cómo probablemente nosotros nos emociona toda esta parte y puede que un chavito ya no, ¿no? Es algo sumamente interesante. Pero algo que me fascina de todo esto, y digo, todo esto está en relación a finalmente a todo lo que has logrado crear tú como creador y artista, es de que al final de cuentas tú nos mencionaste, ¿no? Y creo que, bueno, lo he visto en Instagram, de que te han contactado de Estados Unidos, como nos mencionaste ahorita, con la parte de la fusión de Mandalorian con lo de McDonald's. Y también creo has tenido relación con Japón, si bien he entendido. Sí, yo desde niño soy niponofílico. Ya, yo también. Este, creo que tendría yo 6 o 7 años cuando comí sushi por primera vez. Y eso por una cosa que tenía una obsesión de hacerlo, porque lo vi en alguna caricatura, ¿no? Claro, No me acuerdo cuál, seguramente los Pizzagatos Samurai o alguna cosa que nos llegaba en esa época. Siempre fue el sueño de mi vida viajar a Japón, hasta que eventualmente lo logré por una serie de cuestiones más académicas que otras. Pero eso permitió que también empezara yo a llevar figuras o a tener contacto con artistas en Japón. La primera figura que llevé para allá, soy muy afecto a los gachapones, me gustan mucho. Eh, padrísimos. siempre compré muchos de importación. Y un buen día tuve una colaboración con un amigo mío. Si lo buscan en Instagram lo encuentran como High Toys. Y él tiene una máquina de gachapones, bueno, la máquina expendedora. Y Sí, entonces dije, oye, voy a ir a Tokio X día, ¿qué te parece si hacemos una colaboración y hacemos ahí como unas figurillas? Y él me dijo que sí, y entonces saqué estos pequeños gachapones de plástico. padrísimos. Me fascinan. Cuando empecé a diseñarlos, había esta duda, la duda inicial era hacer una cosa que fuera totalmente mexicana, o sea, algo así, ya sabes, como prehispánico, o Ujú. como, por lo general siempre la cultura neopopular de nosotros siempre busca como improntar esos detalles prehispánicos, ¿no? Claro, Pero también a la vez me parecía que podía ser una cosa muy obscura, porque pues nosotros somos más que aztecas, más que mayas, más que pirámides, ¿no? Y entonces ciertos detalles pues siempre caen como en ese folclorismo. Y a la vez tampoco podía yo hacer una cosa que fuera totalmente japonesa, porque pues yo no soy japonés y quién soy yo para hacer comentarios al respecto de esa cultura, ¿no? No porque no se pueda, sino porque también la apropiación cultural es muy delicada en términos de significado. claro. Entonces, dándole muchas vueltas, un buen día, llegué a la conclusión y recordé que después de Japón, el segundo país en el que más se consume el Yakult es México. Entonces es una cosa que identificamos bien y entonces le mostré el diseño a mi amigo de High Toys y me dijo, wow, es un Yakult. Es un Yakult, pero también recuerda un poco a los personajes japoneses de Muscle, que son estos como luchadorcitos Sí, y sí, sí, personajes de sí. gomita, que son de gachapones. Y me dijo, está perfecto, me encanta. Y entonces se los bautizó como Kenpo Poteru. Entonces tiene esta idea como de una cosa que es como de un arte marcial, pero a la vez es una botella y depende cómo lo pronuncies, un poco lo que se entiende y así nació. Oye, Y está entonces me padrísimo. di a la tarea de sacar unos y llevarlos a Japón. Ya voy en el Wave 3 más o menos. El primero fue de puras piezas de resina que estaban intervenidas. El segundo lo saqué aquí en México en una tienda de coleccionables japoneses.
y el tercero lo acabo de sacar el año pasado en Japón en noviembre también y son bastante populares. La verdad es que siempre que saco uno prácticamente se acaban. Los apoyo con su cintillo y un sticker, todo. Tiene que tener esta sensación como si lo compraras en Japón, ¿no? Pues, tal cual como se vería allá. Claro, Eh, totalmente. Esa experiencia me metió en la cabeza comenzar eh, un poco con experimentar con esta idea del sofubi o el vinil suave que es tan popular en Japón y que en sí mismo se ha vuelto una etiqueta para un tipo de figura coleccionable. El problema es que hacerlo en Japón es muy caro. Casi todo el que se hace en México y en otros países proviene de China y eso tampoco lo hace del todo barato. O sea, es más Claro, barato, pero sigue siendo bastante caro. Hasta que empecé a conocer gente aquí que se dedica a eso. Nuestra cultura del vinil es quérrimo. Casi todos los juguetes bootleg de los años 80 o 90 en México son de vinil. Y nuestra claro. tradición de hacer juguetes de vinil, pues sigue hasta nuestros días. Antes no lo llamábamos bootleg, lo llamábamos juguete chafita o de mercado, ¿no? Y era precisamente de este vinil suave, eh, una cosa de la que tenemos también mucha tradición. Sí. Eventualmente eso me llevó ya a sacar yo mi personaje, el Epoxy Crusader, Ahí está el Epoxy. en Padrísimo. vinil. Se hace aquí en México, es vinil mexicano. Y también me lo llevé a Japón, decidí sacarlo por primera vez allá en Japón. Un poco también pues como para experimentar cómo estaba la escena allá, siendo yo mexicano, ¿no? Claro. Tuve Está. muy buena respuesta, la verdad es que las figuras que llevé volaron. La gente allá le llamaba mucho la atención, por un lado que fuera vinil y por otro que viniera de México, ¿no? Como que esas dos ideas no Sí, sí, sí. eran muy No, llamativas. le sorprendió cañón, me imagino. Y pues fue realmente también una muy, muy buena experiencia. Claro. No solo Bueno, el intercambio cultural, sino ese detalle de presentar una cosa que puede resultar igual de sorprendente como nos resulta a nosotros cuando llega algo aquí, ¿no? Entonces, totalmente. Y quiero, bueno, tengo tres preguntas. Estas son las últimas tres preguntas, pero bueno, la primera de estas tres preguntas es, ¿tú cómo, respecto a esta parte que has tenido de realizar ya figuras y art toys y toda esta parte para Japón y Estados Unidos, por ejemplo? eh, que son, que son estos países que a fin de cuentas, a mi punto de vista, creo que son los que han creado toda esta parte, tal vez del entretenimiento y consumismo que hemos tenido respecto a la animación, respecto a videojuegos, respecto a cómics, desde los... Híjole, pero de ochentas también podríamos decir algunas cosas de Japón, pero sobre todo los noventas hasta la fecha. Eh, Hemos tenido varios artistas del inframundo que hemos entrevistado y ha habido una tendencia a los que hemos entrevistado, y no es un comentario malinchista ni mucho menos, pero que actualmente luego el que consume más de los productos que luego uno hace de este tipo, aunque sean tributo acá a México, luego es más fácil que te consuma el gringo o inclusive el japonés que acá en México. ¿A qué crees que se deba eso? ¿O a ti te ha pasado algo diferente? bueno, en mi experiencia, sí es así como lo mencionas, y en mi opinión tiene que ver con esto, y es, en el caso de Estados Unidos, la cultura que nosotros importamos de ellos, hablando de los art toys o de los bootleg toys o de los juguetes de resina, eh, llega aquí de una manera un poco desarticulada. Las personas que acceden como a estos puntos culturales no son tantas y van creciendo en núcleos que están totalmente separados, cosa que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, en cuanto pisas la escena, por así decirlo, te haces parte de una comunidad
que eso es lo que me ocurrió a mí. La mayoría de mis figuras, si no es que todas, se venden a través de la página de DKI en Estados Unidos y el mundo. Yo tengo figuras en Europa, figuras en Hong Kong. Recién estuvieron unas mías en la WonderCon también en Hong Kong el año pasado, si mal no me acuerdo. Este, obviamente en Japón también. Pero eso tiene que ver con que la comunidad es más sólida. No solo tiene ahí muchísimo más tiempo, sino que ya también está, de cierta manera, muy estructurada. Cuando me lo han preguntado aquí, hago este mismo comentario. En México existen, pero todos estos núcleos a mí me parece que están desarticulados o a veces están en pugna unos con otros. Yo aquí colaboro con un colectivo de artistas están bajo el nombre de Expo Toys MX, con quien suelo tener exhibiciones pues cada mes o X tiempo, ¿no? Pero sé que esa comunidad o que formo parte de una comunidad que es muy chiquita en relación a otras que también hay en el norte del país, en el sur del país, que no siempre están en comunicación. En el caso de Japón ocurre más o menos lo mismo, solo que estas comunidades pues sí están un poquito más distanciadas las unas de las otras, o sea, los artistas locales de Osaka no necesariamente se llevan con los artistas locales de Tokio o los artistas locales de Nara o los artistas de Kioto, se conocen y a veces tienen colaboraciones, pero pues no son tampoco tan unidos, al menos hasta donde yo lo he visto o en mi experiencia. Pero otra cosa que tienen ellos en común y que dista mucho de nosotros es que le aportan o reconocen el valor de lo hecho a mano. Ese es el detalle. Para nosotros, todas estas cosas que se hacen a mano o que se hacen fuera de las compañías o de las marcas, las consideramos de muy poco valor, las consideramos chafas o las consideramos que no son buenas. Mientras que en Estados Unidos y Japón, lo hecho a mano tiene mucho valor, precisamente porque lo hizo un individuo por fuera de todas estas industrias, ¿no? No me estoy refiriendo con esto como a la piratería o a las copias de las cosas. Estoy refiriendo específicamente a lo diseñado por una persona, a lo hecho por un artista, a lo hecho por, por por un actor, por un fotógrafo, ese simple detalle del proceso es muy, muy interesante y es muy, muy revalorado en Estados Unidos y en Japón. Yo creo que y eso es muy curioso, cuando empecé a enviar mis figuras a Los Ángeles, una, una de las reglas era que esté hecho a mano. Que especifique yo que lo hice a mano o que lo pinté a mano o ambas, ¿no? Pero que no fuera una cosa hecha como en producción masiva. Para Doug Kellemer, el representante de DK Toys en Los Ángeles, lo que le da el valor es eso, porque además es realmente coleccionable. Solo hay 20 figuras en todo el mundo, hechas por una sola persona y después de San Diego Comic Con no va a haber más. Y lo mismo va a pasar en la siguiente convención y lo mismo va a pasar en la siguiente convención y así. O sea, cada pieza es única en sí misma. La tercera regla era que siempre tenía que estar firmado porque pues eso demuestra que es hecho por alguien, por un artista, ¿no? Y en Japón, pues más o menos lo mismo. O sea, si bien sí hay compañías que venden sofubi en escala o en masa, siempre se tiene esta consideración a lo hecho a mano. Eso es lo fundamental. Aquí en México un colega me decía que él ha recibido todo tipo de comentarios. Un día alguien estaba a punto de comprar sus figuras, pero cuando le preguntaron que si era vinilo o resina, él contestó resina y entonces ya no la quisieron, como si todo tuviera que ser vinil. Y luego alguien iba a comprar sus figuras de resina y cuando él dijo que eran hechas a mano, ya también ahí se cerró el trato. O sea, era como, ah, no, yo pensé que eran, ¿no? Que eran oficiales. Entonces, nosotros en México tendemos mucho a hacer esos señalamientos cuando al contrario no deberíamos de hacerlo, ¿no? Siempre existirá es- esta pugna o esta controversia sobre si es arte o es artesanía o a qué conlleva lo hecho a mano, ¿no?
Pero yo creo que propiamente hablando del mundo de los juguetes, de los art toys o de los bootleg toys, eso sale sobrando, porque al final del día, pues son comentarios que está haciendo alguien, o un artista o un creador. Últimamente, bueno, estuve hablando con unos colegas en Estados Unidos y me decían, es que eso de llamarse artista como que ya no nos gusta, ¿no? Es más bien somos creadores, precisamente por la tensión o la carga conceptual que tiene hablar de arte, ¿no? Pero al final del día no importa, pues el chiste es que sigan haciendo cada quien sus figuras, sus comentarios, sus juguetes, sus productos y qué más, o sea, no hay que pedirle nada más a nadie. Increíble, sí, totalmente, no, totalmente, me es súper, súper acertado lo que has dicho. Yo lo viví en Japón, yo también ya fui a Japón. Cuando fui a Japón se me hizo muy interesante, digo, rapidísimo cuento esto, fue algo curioso porque cuando fui a la zona de Kioto, yo quería comprarme de estos, ay, se me fue ahorita el nombre, pero de estos que les pintas el ojito, ¿no? Que les Ah, pintas el Daruma, ojito. ajá, Sí, ya sabes cuál. sí, Estos yo quería comprar uno. Y quería un tanuki, el de los huevos grandes, que ah, siempre ajá, me ha fascinado. Pues, yo quería uno de esos, ¿no? La realidad no tenía dinero, no tenía mucho dinero por cuestiones ahí que pasaron de que perdí un boleto de tren bala por culpa de un Mario Bros, pero esa es otra historia. Y entonces yo quería uno de estos y yo fui y lo vi padrísimo, ¿no? Pregunté cuánto costaba, carísimo. Carísimo, carísimo, pero algo que se me hizo interesante es que los productos hechos a mano allá en Kioto estaban más caros que luego los productos que importaban de Estados Unidos o luego los que eran de empresas ahí japonesas que eran hechos bueno, que eran de anime o de licencias, que eran pues de empresas, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, y el japonés lo paga, como dices, o sea, todo lo que acabas de decir es algo impactante. Es algo impactante y es algo muy padre que veo y que le dan el valor a, como dices, sea creador o artista, le dan ese valor y hasta se emocionan. Es interesante. Es interesante ese choque cultural que probablemente acá no existe en muchas cuestiones. Lo quieren barato, te lo rebajan, ¿no? Y es esa cuestión, no se da ese valor de lo que se realizó y cómo lo hizo y toda la parte. Ahorita actualmente con el chat GPT y toda esta inteligencia artificial que está llegando, muchos lo están viendo como de pues se puede hacer así y ya está, pero no le ven el valor de hacerlo y de que estás dejando una esencia tuya y tu alma. Y creo que algo, el fundador de DK Toys, me dijiste, mm, DK Toys, sí, se me hace sí. muy acertado porque al final de cuentas es increíble cuando tienes algo de un creador y sabes que están contados y no es algo de, yo lo tengo y nadie más lo tiene, no, sino es esta parte de que dices, wow, o sea, se hicieron algunos a mano por esta persona, está increíble el diseño, me fascinó. Y soy de los afortunados que logró tenerlo aquí, ¿no? Y digo, es parte del coleccionismo también, pero creo que es un valor interesante e increíble, ¿no? Y por eso creo que ha aumentado el art hoy, pero tristemente sí, yo he visto esa parte en México, ¿no? Y es algo que esperemos vaya cambiando, pero sí, la realidad es que existe y esa es la cuestión. A mi siguiente pregunta, la penúltima, ya viene la última, No te preocupes, no te la preocupes. penúltima. Está súper interesante esto está como para podcast así larguísimo, buenísimo. Eh, la penúltima pregunta es, yo actualmente he estado estudiando toda la parte del mercado de Hasbro, de Mattel, cómo nos encanta el horror aquí en Grupo Inframundo, obviamente de NECA, aunque también hace las Tortugas Ninja y hace más cosas joyísimas, de Mezco, de Super Eh, 7, entre más cosas. ¿Qué recomendación les darías tú en la cuestión creativa? A Mattel o Hasbro. Puedes elegir cualquiera de ellas, de esas dos. Puede ser la que tenga más licencias que a ti te gusten, o puede que sea la que sientas que ya le están fallando más cosas. ¿Qué recomendación le darías en cuestión de la creatividad o de lo que tú has visto en algunas de sus figuras? Solo Matelo Hasbro, ok. O las Bueno, dos. Yo decía esas dos porque son como las más famosas, por así decirlo, a nivel sí. general, ¿no? Mm, pues, antes de contestar eso, voy a contar una pequeña anécdota. No es porque me quiera echar flores, sino porque fue realmente muy sorprendente. Hace 2 años en Designer Con
estaba yo en mi mesa junto con unos colegas con los que tenemos un proyecto que se llama Making a Mutant. Making a Mutant es un colectivo de artistas de todo el mundo en la que vamos haciendo distintas figuras. Uno diseña la cabeza, otro diseña un brazo, otro diseña una pierna, otro diseña el torso y luego todas esas piezas se juntan en hacer una figura única. Y estábamos presentando algunas ahí, había figuras mías y de mis otros colegas. Y de repente pasa alguien, una persona, y nos dice, este, ¿ya los vino a ver Mondo? Y yo dije, ¿Mondo? Mondo la marca, ¿no? O sea, la marca esa que hace los prints de arte y los juguetes. También dije, no, no, ¿cómo? ¿Por qué va a venir? Y entonces la persona en cuestión dice, no, 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 Mondo. Así se llama el encargado de mercadotecnia de Super 7, pero me dijo que los estaba buscando porque quería ver estas figuras que están haciendo. Y entonces de la nada, tres creadores amateurs, estábamos esperando la visita de Mercadotecnia de Super 7, que eventualmente llegó. Y estaba fascinado de esta idea de cómo estábamos haciendo estas figuras así entre tantas personas, ¿no? Eh, Super 7, como Hasbro o como Mattel, pues son dueños de muchas licencias, ¿no? Y en términos de creatividad, no, no creo que les falte, más bien también tenemos que comprender que no siempre tienen el espacio para arriesgarse tanto siendo industrias tan grandes. Y que de hecho Super 7 creo que es de las que más se atreve porque tiene licencias propias como The Ghost o Sí, sí, como sí, otras, ajá. ellos comenzaron su compañía precisamente con esta idea de qué tal si hacemos juguetes que a nosotros nos gusten o que hubiéramos querido tener, ¿no? Y por ser a pesar de que es una compañía grande, es una compañía pues pequeña en comparación a Hasbro y a Mattel, ¿no? Entonces tal vez Hasbro no se puede dar el lujo de hacer estas cosas porque es una compañía multinacional que tiene que satisfacer los deseos de sus consumidores, ¿no? Y Hasbro y Mattel ambas. En términos de creatividad, a lo mejor lo que yo diría es, escuchen más a sus clientes, escuchen a las personas que realmente compran los juguetes, porque llegar y aventar una línea volvemos, de Masters of the Universe, o sea, ¿cuántas llevamos? Yo creo que en 5 años llevamos 3 o 4 He-Manes nuevos, ¿no? O sea, Ujú. eh, sin contar o contando también los de Revelation y las series de Netflix, ¿no? O sea, en menos de 10 años ha habido más He-Manes y versiones de He-Man que los que hubo desde su creación hasta 30, 40 años después, ¿no? Y al final del día, ¿quién los compra? Los niños no los compran. Kevin Smith saca su serie de Netflix, pero las figuras no las van a comprar los niños, las compraron los adultos o los llamados coleccionistas, ¿no? Entonces es otra vez volver te mostré en la revista, o sea, otra vez 20 años después seguimos comprando Skeletor, seguimos comprando He-Man, y a pesar de que está bien y me encanta, también me gustaría ver otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con los videojuegos o ciertas series o incluso los cómics, que es también una industria que está en la tablita por momentos, como que se les olvida realmente quiénes son sus clientes, o sea, en esta búsqueda como de magnificar su producto olvidan a la gente que realmente compra el producto. Yo creo que eso es primordial. De ahí que brinquen o que llamen tanto la atención esas compañías que sí se atreven a hacerlo, ¿no? O sea, tú tienes eh, mm, figuras de los amos del universo y de repente Super 7 saca la suya, ¿no? Pero que es retro. A eso sí me gusta, ¿no? O tienes, no se diga el Skeletor de Mondo, no inventes, es una figura que es brutal y está excelente y, o sea, es como una nueva versión o sea, eso es lo que yo quiero. Al final del día, yo como consumidor quiero eso. Entonces, más que la creatividad o de la parte de la creatividad, pues no olvidar a los consumidores. Totalmente. Totalmente. Luego haremos un especial de He-Man y ya platicaremos más a detalle
también de la... No, porque yo podría irme así de lleno con He-Man. No tengo, yo todo el tiempo puedo hablar de He-Man. Y digo, y con la cuestión de la serie, que por cierto a mí me gustó la nueva temporada, banda, ahí sí la pueden checar. Denle otro chance. Yo digo que esta está chida, no sé a ti qué te pareció, Potsi, pero se me hizo más chidita la nueva Yo no, temporada. yo no sé, o sea, hablando de Motu, mira, por ejemplo, hice esta figura igual para Scraps. Ah, está padrísima. Es, es exageradamente reconocible y todo el mundo adora la forma de los Motu, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. pues a veces es difícil querer innovar, ¿no? Pero sí pienso que cuando innovas en el diseño, pues también le das un extra a los personajes Claro. o a las historias. Yo sí soy de esos que piensan que forzar temas en narrativas que ya existen no siempre es bueno. No, para nada. Eh, las últimas dos series, bueno, las nuevas de Netflix de Master of the Universe, ah, ¿Hablas de la 3D y la 2D? ¿O hablas de las dos temporadas de la 2D? hablo de la 3D y la 2D. La Ok. 3D me pareció un buen intento de querer captar consumidores nuevos, ¿no? Como Y, captar a los niños y con un me poco gustó de el temáticas esqueleto, ¿eh? digitales más Mm, digeribles para ellos. claro. Pero a la vez tratar de hacerlo esto con ese estilo, pues medio kawaii, medio muy japonés también. Mm, no sé, o sea, no sé, no sé en los niños cómo funcione. Definitivamente en nosotros o en los contemporáneos, No, es que ese lo diseño, curioso es que la no. 3D la terminaron cancelando porque la terminaron cancelando. Yo soy de los que consumía esa madre, pero, o sea, yo me consumo todo, ¿no? Pero de He-Man, pero hasta, sí soy de hasta los de live action, tengo ahí mi Blu-ray de la de Dolph Lundgren, Mm, pero, eh, pero la acá cosa tengo es, un custom de ¿tienes un motos de costo? Dolph Lundgren. Ah, qué joya. A ver, Antes de que lo sacara Super 7, una compañía en Francia que se llama Lulu Berlu sacó unos y algunos años después yo hice el mío porque traerlo de París era bastante caro. claro. No, está padrísimo. Hay, por ejemplo, mucha gente que es detractora de la película de He-Man de Dolph Lundgren, dicen que no, que estuvo chafísima, que no sé qué. O sea, estoy de acuerdo por ese lado, pero también yo siempre digo que es una buena aproximación a la historia. O sea, de repente era muy barbárica a diferencia de la caricatura. Yo siempre les digo, no inventes, creo que es la primera vez que ves a He-Man realmente dándose espadazos con todo mundo, cosa que no En... sucedía en la caricatura. Lo No, malo de para la nada. película es que le quisieron dar este toque realista como de comedia romántica muy raro, ¿no? Y los problemas de las licencias. Pero por Dios, el director de arte fue uno de los involucrados en Blade Runner, si mal no me acuerdo. O sea, hay gente Sí. muy talentosa ahí. Hay diseños, algunos personajes. Creo que el mismo He-Man, el diseño original es de Moebius, el gran creador de ciencia ficción. Entonces, pues es realmente una joya que yo creo que es muy infravalorada. Yo en Grupo Inframundo, cuando hacíamos, bueno, cuando yo me dedicaba, cuando estaba solamente yo en Grupo Inframundo y hacía las reseñas, yo hice reseña de Masters of the Universe de Dolph Lundgren y uno dirá, y muchos de los que estén viendo dirán, oye, pero qué chingados tiene que ver He-Man con el cine de horror o el cine, bueno, tiene que ver con el cine fantástico, pero ustedes dirán, ¿qué chingados tiene que ver con el cine de horror? Si ustedes ven Masters of the Universe o ven esa reseña que hice que quedó chidita con mis chistes de Windows, eh, esa película, algo que me fascina es que es un toque oscuro de He-Man para mi gusto en cuestión del diseño de los monstruos. Los villanos en esa película están grotescos, están horribles, el Beastman está o sea, se ve, dan miedo, o sea, eso lo ve un niño y te da miedo, ¿no? Y aparte de todo, cuando estaban las escenas de acción o que pasaba algo de que, no sé, le cortaban acá y así salía sangre. O sea, era lo más cercano a un Masters of the Universe como de Arqueto. Obviamente le metes aquí la onda de la comedia romántica
y Good Journey y toda la onda, pero tenía sus toques de horror. A mí se me hace muy interesante No, esta está parte. muy bien. Ujú. Para mí, insisto, o sea, si volvemos al primer cómic de Master of the Universe, tiene ese toque barbárico, o sea, como de de una postguerra apocalíptica, barbárica, muy al estilo de, insisto, Frank Frazetta, las ilustraciones de Heavy Metal, la revista Conan el Metal Bárbaro. Hurlant, Conan el Bárbaro, o sea, sí, sí, definitivamente. Este, Regresando, por ejemplo, bueno, con lo que empezamos, que eran las series de Netflix, o de esta última pregunta, yo creo que eso les falta, o sea, precisamente arriesgar un poco más pensando en, como decía yo, en los verdaderos consumidores y no necesariamente en captar nuevas audiencias, que si bien son importantes, o sea, las nuevas audiencias son importantes, pero pues también tienes que, no sé, yo creo que esa es una tensión que no se va a resolver muy bien, porque también los nuevos espectadores, pues, yo no sé qué quieren, ¿no? O ya Pero estoy demasiado alejado de ellos. Pero es interesante porque a final de cuentas el consumidor al final va a liderar, ¿no? Porque tenemos empresas gigantescas como es el bodrio de Disney, que realmente ellos pensaban que podían seguir en su camino de hacer todo para niños y toda esta cuestión de más infantil y que yo que colecciono cómics, yo dejé de ver mucho tiempo Marvel porque la verdad es que a mí ya no me satisfacía. Pero sobre todo lo que me doy cuenta es de que llega un punto donde dicen, ¿sabes qué? Sí necesitamos ir con el consumidor más adulto, con personajes que a huevo son adultos, como lo que es Punisher, Ghost Rider, Daredevil, cuestiones así. Y al final lo entienden, ya cuando ven que los números van bajos, lo entienden. Yo creo la segunda temporada de Masters of the Universe de Netflix, por lo menos sí tuvo su impacto y sí le dijeron a Kevin Smith, que por cierto, a mí me gustan muchas películas de Kevin Smith, hay algunas ahí que yo dije, ¿por qué no se puso más? No se atrevió más, ¿no? Pero creo que al final el consumidor va liderando ciertas cosas, pero hay empresas que son tercas y nomás no entienden, ¿no? Y le echan la culpa luego a la licencia, cuando la licencia no es el culpable, sino es simplemente la empresa que no logró entender al consumidor, ¿no? Sí, sí, Totalmente es sí. lo que dices. Mira, a mí, y sobre todo en términos de diseño, una cosa que me encanta de esta figura, la última, bueno, la de esa Del serie, Merman, ajá, está de padrísimo. Berman, lo que me vuelve loco de esta figura son estos detalles de las cicatrices y que esté Padrísimo. tuerto y eso, o sea, eso te habla de una narrativa, o sea, esa historia que no está totalmente presente en la animación, pero que lo puedes ver en la figura, o sea, y estos son los detalles que, que realmente importan, entonces, bueno, que importan para los, diría yo, para los coleccionistas, ¿no? Hay otras cosas que también son bastante importantes, pero yo no sé qué tan bien reciben esto las nuevas generaciones, ¿no? Es que a las nuevas generaciones yo creo no les importa, ¿no? Puede ser. O sea, digo tristemente, ¿no? Y bueno, última pregunta es, como sabes, esto es el segmento de artistas del inframundo, Ah, ok. aunque me gustó mucho lo que mencionaba este creador, el fundador de la juguetería ahí en Los Ángeles, me gustó mucho lo que decía de creadores y artistas, porque yo tengo ahí mi historia también, entonces, pero bueno, artistas del inframundo. Como sabes, lo que buscamos en Artistas del Inframundo es mostrar esa flama brillante que a veces los artistas o los creadores están pasando por esta oscuridad de que no logran hacer sus sueños realidades o pesadillas, en sentido de, sea la parte de realización cinematográfica, sea la parte de ilustración de cómics, sea la parte de diseño de juguetes, sea lo que sea pasan por ese rumbo, porque no es fácil, es un camino muy difícil y muy que te atropellan de repente. Pero la realidad es que lo que queremos es echar gasolina a esta flama para que crezca el fuego y esto puede servir bastante con inspiraciones de artistas o creadores como tú, que han logrado crear cosas que han estado, pues puede ser de lo que han soñado, o puede ser que estés en este constante sueño, pero has creado cosas y que muchos seguramente quieren llegar a eso. Entonces, lo que buscamos en Artistas del Inframundo, y tú eres un artista del inframundo, es, ¿qué Gracias. consejo le darías a esa gente
que está atravesando esta oscuridad, que necesita encontrar esa flama brillante de la creación y seguir luchando por sus sueños y pesadillas, sean lo de juguetes, sea en Artoy, sea en Botleg, que es lo que estás realizando, y de igual forma en los otros ámbitos, digo, creo que puedes dar un consejo muy bueno. Bueno, espero que sí, no me hagan caso. En realidad es todo es nada más desde mi experiencia. Este, por fortuna, yo, yo soy muy afortunado porque puedo decir que ciertas cosas que me he propuesto hacer, las he podido hacer. En su momento, cuando estudié cine, por ahí produje una peliculita de terror chiquita, no así muy de bajo presupuesto, pero se pudo hacer, ¿no? O sea, por fin verla completa fue muy importante. En su momento también estuve en una banda y sacamos un casetcito por ahí, o sea, como que traigo también esa beta musical que he tenido chance de explorar y en su momento también me presenté en ciertos lugares en su tiempo importantes. Ahora con lo de los juguetes, pues he tenido la oportunidad también no solo de viajar, sino de presentarlos en todos lados o en varios lados. Y, y además de estar agradecido con la oportunidad de hacer eso, las cosas que siempre están en mi cabeza al respecto son una serie de citas de personas que yo admiro. La primera es de Robert Rodríguez con respecto al cine. Él en una entrevista dice que lo verdaderamente importante es la magia. La técnica la aprendes en 2 semanas, ¿no? O sea, todo se amarra con un alambre y un chicle o con un desarmador, etcétera. La técnica, los palos no importan. Lo que importa es la magia, porque si no tienes la magia, esa nunca la vas a aprender. ¿Y cuál es la magia? Pues es eso que te impulse a ser creativo, las cosas que quieras ver, ¿no? Por ahí está el libro de Lloyd Kaufman de todo lo que aprendí de cine, lo aprendí haciendo el Toxic Avenger, ¿no? O sea, que va por este lado guerrilloso de, o sea, no importa si no tienes el elemento fundamental, tú créalo o sustitúyelo o simplemente hazlo con tus manos, ¿no? Que eso también me parece así súper importante. Y recientemente, ya lo había oído en algún otro lado, pero me resonó otra vez jugando Mortal Kombat 1, el último que salió. Por ahí hay un diálogo de Liu Kang que dice, haz tu mejor esfuerzo y haz las cosas sin pensar en el resultado. Muchas de las veces es difícil, a lo mejor no tienes los recursos, a lo mejor no tienes el tiempo, a lo mejor no tienes como todos los elementos, pero que eso no te detenga a hacer las cosas. O sea, trázate un objetivo de, oye, yo quiero hacer esto y eventualmente va a suceder. O sea, si pones tu corazón en eso, si pones tus ganas en eso, no importa si la gente no lo va a ver, no importa si no vas a tener likes, no importa si alguien no lo va a comprar. Lo primero es que estés satisfecho contigo mismo. Lo demás va a ir llegando. Porque una vez que tú estás satisfecho con esa cosa que hiciste, empiezas a contagiar esa satisfacción a las demás personas. Cuando yo hice la figura del Blinky, pensaba en este asunto como de, uy, no, me van a llevar los likes, ¿no? Y no fue así. Pero cuando dejó de importarme eso y empecé a hacer las cosas por el puro gusto de hacerlas, las cosas empezaron a suceder, me empezó a contactar la gente, empecé a viajar, me empezaron a entrevistar, empecé a hacer más cosas y eso me iba alimentando de más ganas de hacerlo. Es difícil si pretendes que eso ya sea tu único modo de vida, no siempre se puede. Tampoco voy a decir que sea una cosa de suerte, pero es un asunto de trabajo, pero yo creo que lo primordial, regresando a esa cita de Robert Rodríguez, es no perder la magia, no perder la chispa creativa, no tenerle miedo a hacer las cosas, pase lo que pase. O sea, realmente pase lo que pase. Totalmente, no, totalmente. Y creo dijiste joyas de frases y aparte ese libro de Eloy Kaufman es una joya, yo ahí lo tengo también. Buenísimo, no, totalmente. Y digo, creo que son consejos muy valiosos y que seguramente van a hacer que brille más el inframundo. Y eso es algo más que Así tiene que maravilloso. ser.
Pues bueno, este es el fin de la entrevista de Potsy Crusader. Qué joya de entrevista, de verdad la disfruté muchísimo. Creo que platicamos cosas muy interesantes, aprendí mucho y pues nada, pueden seguirlo en Instagram como el Potsy Crusader. Seguramente ahí pueden conseguir también de todo lo que realizas del Artoy, Botlex, figuras, ahí las pueden conseguir, ¿cierto? Ahí contigo. Sí, sí, ahí solo estoy, el Epoxy Crusader solo existe en Instagram, ahí encuentran mi link a las variedades de cosas que hago, que tengo, y suelo ahí postear también en historias los eventos en los que estoy o estaré a lo largo de todo el año. No duden en Buenísimo. seguirme o echarme ahí un mensajito. Pues muchas gracias por tenerme en este podcast. Gracias a ti por ser parte de los artistas del inframundo que poco a poco van Muchas haciendo gracias por el que podcast. este mundo lleguen las flamas del inframundo para que brille de verdad. Pues nada, banda, muchísimas gracias aquí por estar en la entrevista y pues ya saben, se vienen más cosas en Grupo Inframundo, más pesadillas, más cosas sangrientas. No olviden checar la página de grupoinframundo.com y pues nada, banda. Esto no es, como diría He-Man en el live action, que a muchos no les gustan, pero a mí me encanta. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Good journey. Bye Hasta bye. luego, amigos.